enseñanza Lucas capítulo 4. Saludamos a las personas por las redes sociales. Lucas capítulo 4. Voy a estar enseñando bajo el título Características de un evangelista. Lucas 4. Características de un evangelista. Un apóstol tiene características, un profeta también, un evangelista también, un pastor también y un maestro. Durante no sepamos la función de cada uno de ellos, no vamos a recibir los beneficios de esa función. ¿A dónde va usted cuando se siente enfermo? ¿A dónde va? Al hospital. ¿Y en el hospital qué hay? ¿Mecánicos? Doctores. Porque ellos están especializados en la medicina. Y así como hay diferentes clases de doctores, hay diferentes clases de evangelistas. Hay médicos generales, hay médicos cirujanos. El médico general va a tratar todo el cuerpo. Los cirujanos van a tratar lo que son operaciones. Hay ortopedas que tienen que ver con los huesos. Y hay diferentes ramas en el área de la medicina. Y si quieren tratar el alma, hay psicólogos y hay psiquiatras. El área de la mente, de las emociones. Si su carro está malo, ¿a dónde va? Y si no quiere, dígalo por la frente. Anda la llave. Es la oración. No hay otra llave. Si usted quiere buscar otra llave que no sea la oración, ya no perdió el enfoque. Va donde el mecánico. Pero hay diferentes clases de mecánica. Hay mecánica de aviación, hay mecánica de automóviles, hay mecánica de motos y hay de bicicleta. Hay de bicicleta. Los que arreglan bicicleta no pueden arreglar motos a menos de que aprendan las dos cosas. Los que arreglan motos no pueden arreglar carros a menos de que aprendan las dos cosas. Entonces los ministerios también varían en trabajo, en influencia y en unción. Repito, los ministerios varían en trabajo, en influencia y en unción. Trabajo, podemos traer 5 evangelistas aquí, trabajan de manera distinta. Algunos trabajan en las cárceles, otros trabajan en los mercados, otros trabajan de iglesia en iglesia, en campañas de amigos, y otros hacen cruzadas de sanidades y milagros. El objetivo es que Cristo sea predicado, que la gente sea libre, que la gente sea salva y que la gente sea sana, liberada. Pero usted, le digo estas cosas porque a veces comparamos predicadores y dicen, tal predicador no tiene nada de función. Ese no fluye como el otro. Van a trabajar de manera distinta. La influencia va a ser diferente. ¿Qué es influencia? Hay gente que solo tiene influencia a nivel de barrio. Porque si no tiene su barrio, peor Dios para que lo mande a toda la ciudad. Usted tiene que tener reconocimiento primeramente divino, o sea, del cielo, autoridad del cielo para tener autoridad en la tierra. Porque usted puede dar un carnet de evangelista, presentarlo a todo el mundo, y si no está el respaldo de Dios, no sucederá nada. Entonces, la primera credencial que tiene que tener usted es la del Espíritu Santo, ser aprobado por Dios, saber que Dios no haya llamado a dicho oficio. Entonces tiene que empezar por su familia, debe de seguir en su barrio, debe de seguir en las comunidades alrededores de su ciudad, a la nación y después a las naciones. Pero si usted está orando, Señor, envíame como un misionero a la China, váyase a todos los restaurantes chinos, que como llamo que voy a encontrar a japoneses, coreanos y chinos. Y empieza por ahí, algunos hablan español y le van a entender el mensaje del Evangelio. Aunque con quien se va a enfrentar ahí contra Buda. Aquí hay un montón de árabes también en Comayagua. Tienen turco, le dicen ustedes. Un montón de árabes. Aquí hay diferentes gente. Si ese señor quiere ir a predicar a los Estados Unidos para que los americanos escuchen el mensaje, vaya a esa Palmerola y va a llegar un montón. Ahí en Palmerola va a llegar un montón y hay gente que es bilingüe, entonces viene a traducir la palabra. Entonces,
Nosotros queremos ir allá y hay una necesidad acá. No digo que nos mire a crecer, pero si usted quiere lo poco, Dios va a hacer grande su influencia. O sea, influencia, territorio, lugar. Y el siguiente es la unción. A veces tenemos una unción para ciudad y queremos andar haciendo guerra espiritual a nivel de nación. O queremos salir mucho más allá cuando la unción que hemos desarrollado es para ciudad o para barrio. Yo pasé muchos años evangelizando la Milagro, porque mi esfera de influencia era la Milagro. Esa es mi esfera de influencia, la Milagro. De ahí viene el crecimiento y hasta el día de hoy no nos hemos detenido. Después anduvimos por todos lados, en todo municipio, aldea, ciudad, predicando el mensaje de la palabra, predicando el evangelio de Jesucristo, no el evangelio mío, no el evangelio de expansión de gloria, no el evangelio suyo, el evangelio de Cristo. Nosotros solamente somos mensajeros. El mensaje ya está dado, usted es el mensajero. Lucas 4:18, vamos a hablar del mejor evangelista de todos los tiempos, se llama Jesucristo. Y le voy a decir algo, si Jesús necesitó la unción, usted también la va a necesitar. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, de Jesucristo, porque por cuanto me ha ungido, o sea, una unción específica, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, unción apostólica, evangelística apostólica, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué hablamos antes? Que en nuestra boca debe haber palabras de qué? De bendición. A la gente hay que bendecirla. A la gente hay que darles palabras de bendición, palabras de salud, palabras de restauración. No podemos llevar un mensaje de condenación, sino un mensaje de paz, un mensaje de liberación, un mensaje de sanidad. Y no se preocupe si la gente se sana y hace duro su corazón, porque a quien rechazan es a Jesucristo. O sea, si la gente se levanta de la silla de ruedas es para que le sirvan a Dios. Si la gente se sana del cáncer es para que le sirvan a Dios. Si la gente se sana de las llaves de ser sana, de la leucemia o de cualquier otra enfermedad es para que le sirvan a Dios. Lastimosamente, escuchen, mucha gente se sana y se va para la disco. Aquel que pidió oración porque el hígado estaba dañado, volvió al alcohol. Aquel que pidió oración porque los pulmones estaban dañados, volvió a la droga, volvió al cigarro, volvió al tabaco. Nunca nos cansemos de predicar a la gente aunque le den la espalda a Dios. Durante ellos estén vivos, insistámosles y perseverémosles con la palabra para que Dios transforme sus corazones. Y usted que hacer el camino de Dios en adelante, no se detenga, porque sucede que muchas veces el cristiano se rinde, se aparta y le dicen que no era aquel el que me predicaba, y no era aquel que me hablaba, no era aquel que me invitaba a la iglesia. Y hoy allá anda viviendo. Hoy allá anda de nuevo fuera del reino. Permanezca con la ayuda del Espíritu Santo. El día que usted crea que es con su propia fuerza, es un síntoma de que usted puede caer, que se puede apartar. Porque cuando no reconocemos que es Dios el que nos sostiene, nuestra caída está cerca. Usted está aquí por la ayuda de Dios. Dios ya puso su parte, usted puso su parte. Dan ganas de apartarse de Dios, sí le van a dar ganas. Dan ganas de descarriarse, sí le van a dar ganas. Le van a dar ganas de no volver a la iglesia, sí le van a dar ganas, no lo voy a mentir. Pero Cristo tiene un llamado grande para su vida. Cristo tiene oportunidades grandes para su vida. No desperdicie su vida, sus fuerzas en el mundo.
nuevas, nos va a ayudar en los momentos difíciles, nos va a ayudar en los momentos de angustia. Pero prediquemos la palabra. El evangelista es aquel que proclama buenas nuevas. Es un evangelista el que proclama buenas nuevas. Pero usted va a decir, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Sabe por qué son buenas nuevas? Porque si no los cristianos, hay disculpen, van a redes sociales y todo. Si hay cristianos que hay cosas de la Biblia que no se las saben, que otros inconversos, esas son buenas nuevas. Hay cristianos que no saben cosas que están escritas en la Biblia porque no la leen. Imagínense el mundo, estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Dios nos habla continuamente a través de su palabra. El mundo, y le voy a decir esto, si a veces hay cristianos que ni Biblia tienen, ni en la casa ni en la iglesia, imagínense el inconverso que va a saber de buenas nuevas. Dijo el apóstol Pablo, si no hay quien les predique. ¿Cómo oirán, dijo el apóstol, si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán, dijo el apóstol, si no son enviados? Pero ¿cómo no son enviados si no se congrega? O sea, hay una demanda para usted de ganar almas. Hay una demanda para usted de ganar almas. Familia, vecinos, barrio. Y su influencia va a crecer. Trabajo. Las buenas nuevas están en su palabra. ¿Y sabe cuál es algo preocupante? Yo he orado por gente inconversa que Dios les habla a través de la palabra de ciencia o a través de profecía. Y ellos creen. Y muchos cristianos dicen que Dios ya no habla a través de la revelación del Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen que Dios solo habla por la Biblia. Y hay gente inconversa que le va a recibir con gozo la palabra. Hay gente católica que le va a recibir la palabra y va a recibir lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque Dios todavía habla. Y ese mismo mensaje que uno a los inconversos, que Dios todavía habla por su iglesia, por la palabra, por la creación. El mensaje ya está. Vamos, compartámoslo. Buenas nuevas. Escuche, las noticias de un evangelista son buenas. ¿Qué noticias llega cuando está evangelizando? A quien digo así, escuchen la palabra, esto es un perro, Señor. Eso no es un evangelista. Sí, las noticias le van a dar crisis, pero usted tiene que llevar un mensaje como los tiempos de Elías, donde hay sequedad, tiene que llover. Donde hay hambre, tiene que haber provisión sobrenatural. Por eso Dios nos dejó ejemplo en su palabra. Todo lo que en la Biblia sucedió fue literal. Los cuervos no eran gente, los cuervos eran animales. Los leones que estuvieron con Daniel eran de verdad, no eran gente. Hoy los cuervos pueden ser un cristiano o puede ser un inconverso que va a sostener a la gente que le cree. Y esta palabra que estoy diciendo tiene poder. Le digo ¿por qué? Porque Dios va a sostener a la gente que le crea, sea o no sea cristiana. Es algo duro y pero poderoso. Lo único que la gente que rechaza a Jesús, Dios lo va a rechazar aunque sea bendecido en la tierra. Pero le va a decir, la palabra va a cobrar vida al que le crea. No solo al que tenga Cristo en el corazón, sino a todo aquel que le crea. Puede ir pasando alguien ahí, se cree el mensaje, se va a activar la palabra. Es que el secreto es la fe para cristianos y para no cristianos. Desde que el hombre pecó, Dios nos dejó la fe. Antes no, antes estaba la presencia, porque Dios hacía todo. La gloria. Pero nosotros tenemos hoy la fe para que la gloria se manifieste. ¿Para qué iba a creer Adán y Eva la fe si lo tenían todo? Si Dios habitaba ahí cerca de ellos, o sea, estaba la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando
Y aún el apóstol dijo, la esperanza no avergüenza porque el Espíritu Santo ha sido derramado en estos corazones. Tenemos esperanza que Cristo viene, sí, nos va a redimir completamente del pecado porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Ya el pecado no va a estar en ningún ser humano. Pero es el fruto gracias a alguien que pagó el precio y lo evangelizó y le persiguió. Usted está aquí porque alguien habló de Cristo. Amén. Y si usted dice, a mí nadie me habló de Cristo, el Espíritu Santo lo trajo. ¿Qué mejor que eso? El Espíritu Santo lo trajo. Entonces hoy nosotros hablemos de alguien de Cristo y traigámoslo a las células, a los discipulados, a la iglesia. Entonces un evangelista siempre habla cosas buenas. No son noticias de condenación ni de juicio. Escuchen, no son noticias de condenación. No son noticias de condenación ni de juicio. El evangelista trae un mensaje de salvación. Le va a advertir que hay un infierno, sí. Le va a advertir que Cristo está en contra del pecado, sí. Pero no lo va a condenar ni lo va a enjuiciar. No significa que usted no va a hablar del infierno, hay un infierno. Pero no va a decir que va a ir para el infierno si no vas a la iglesia. Te va a hacer el infierno si no te arrepentís hoy. ¿Ya aceptar a Cristo? Sí, porque le dio miedo del infierno. No fue convicción, sino que le tuvo miedo de la condenación eterna. Cuando hay convicción del Espíritu Santo, el fruto permanece. Cuando hay miedo de que las personas no lleguen al infierno, se vuelven a apartar de Dios. Porque el miedo es pasajero, pero la convicción permanece en el Espíritu. Y la gente viene aquí porque ama a Dios. Se discipula porque ama a Dios. Se congrega porque ama a Dios. Ora porque ama a Dios. Ayuna porque ama a Dios. Lee la palabra porque ama a Dios. Y si usted no está haciendo eso, entonces le falta amor por Dios. Todo lo que hacemos debe ser por amor. Y después por responsabilidad, después por compromisos casados. La cada quincena es por amor, después por compromiso. Cada quincena es por amor y después por compromiso. Porque cuando el amor se va disipando, se hacen las cosas por compromiso y a veces el compromiso da como pereza y después no se quiere cumplir ese compromiso. Entonces el amor nos va a mover. O sea, el amor produce movimiento. Donde no hay amor, secos, insípidos, no quieren servir, no se quieren discipular, no quieren obedecer, le falta de amor por Dios. O sea, el amor va a producir movimiento en todo. Las mujeres recién casadas hasta cantan cuando hacen. Antes de las 4 va a llegar el novio, que vaya a ser esposa. La comida la hacen con un gran amor, pero al tiempo eso se va pagando. Poquito a poquito se va pagando. ¿Por qué? Entra algo que se llama familiaridad. Ya va a decir aquel, dice, ya no dice mi amor. Ya no dice mi amor, ya dice aquel. Porque el amor se va disminuyendo. Las expresiones. Estoy el culto de la gente desgraciada. Mira la palabra desgraciado, soy expresado, no me la escuchan bastante, significa sin gracia. Si me escucha que digo alguien desgraciado, estoy diciendo sin gracia. ¿Por qué? Una persona con gracia no va a andar con pereza para congregarse. ¡Aleluya! Una persona con gracia va a andar evangelizando. Una persona con gracia va a andar alegre en todo tiempo. Y dice, a mí me gusta estar como un plano andar que no tiene problemas, que no se nos cuenten otra cosa. Que no se nos cuenten otra cosa. Es que el hecho de que estar alegre no significa que no tenga problemas, que no tenga deudas, que no tenga dificultades. El salmista dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y los cristianos debemos causarle envidia al mundo, que ellos también quieran ser cristianos, que ellos también quieran vivir como nosotros, alegres. Entonces no vamos a ir a juiciar al mundo, lo vamos a ir a salvar. El evangelista lleva el mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, usted es alguien que se pone entre la humanidad y entre Dios para que haya reconciliación. Donde hay pecado no hay reconciliación, pero donde hay perdón hay
que la perdonaron. Entonces, cuando hay reconciliación, significa porque hubo perdón y Dios ya lo perdonó a ustedes, entonces ustedes están reconciliados con Dios. Y alguien tuvo que orar por usted para que se reconciliara con Dios. Alguien tuvo que clamar para usted para que se pusiera cuentas con Dios. Usted ya está reconciliado con Dios, pero hay muchas personas fuera en el mundo que necesitan esa reconciliación y volverse a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un evangelista? No traje muchos versículos, cada punto trae un versículo. ¿Cuáles son las características de un evangelista? Usted que no trae el lápiz ya se la sabe, pero se la puede decir siempre. ¿Cuáles son las características de un evangelista? Cada jueves venga, se predica o enseña, traiga su libreta. Decía un profeta, maestro, pastor, apóstol, tiene características, funciones o señales, entonces un evangelista también. El problema está en que actualmente todo el mundo quiere ser profeta o todo el mundo quiere ser apóstol, porque son los ministerios que se están restaurando o se han restaurado últimamente en las últimas décadas, 90, 2000. Pero los otros ministerios también son importantes. Los otros ministerios también son ministerios ungidos. Para predicar yo necesito la unción, para enseñar necesito otra unción. O sea, cada don, para la danza se necesita una unción. Para la alabanza se necesita otra unción. Yo no tengo unción de salmista. Yo no tengo unción de salmista, no me respalda Dios en esa línea. Porque Dios no me llamó a ser salmista. Que pueda cubrir un espacio, que alguien no viene a una reunión es una cosa, pero que sea algo es otra. Por eso siempre busquen intimidad con Dios, para que Dios le diga para qué nació. Pero que le diga con actitudes de rey sacerdote del Dios Santísimo, Señor, ¿para qué nací? Pero cuando se siente mal, ¿para qué nací? Ahí se dice, como decepcionado de la vida. Dígale, Señor, ¿para qué nací? Revélate en el sueño. Yo en el año 2007 le pregunté al Señor, ¿cuál es mi asignación? ¿Para qué me creaste? Y empecé orando y Dios me habló en sueños. Dios me habló en sueños. Dios le puede hablar y cuando vengan profetas aquí, pastores evangelistas de Dios, lo que le van a hacer son confirmaciones de lo que Dios ya le ha dicho. Al hermano Jorge le profetizaron un ministerio pastoral en el Congreso y ese varón no sabe, pero él ya sabía, o sea, él ya sabe porque Dios se lo ha puesto en su espíritu, se lo han dicho un montón de hombres de Dios y el pastor Johnny vino, le soltó la palabra y él no sabe. Y usted puede dar en calzonetas y en chancletas y cuando alguien le queda por el Espíritu Santo le dice usted tiene un llamado. No es porque ande con corbata ni así como... Es que no, o sea, no es porque ande como vestido como pastor, sino porque hay un llamado. A David lo llamó de atrás de las ovejas para ser rey. Lo mandó a llamar y lo unió para ser rey. Sea feliz con lo que Dios ponga en usted. Porque Dios ha contado con usted, Dios ha contado conmigo, Dios lo ha visto a usted. Características, ¿cuáles son las características de un evangelista? Número uno, la unción del evangelista es para el inconverso. La unción del evangelista es para el inconverso afuera. Es para que prediquemos la palabra al perdido, aquel que no tiene a Cristo, aquel que se ha apartado de los caminos de Dios. Reconciliación, o sea, aquella oveja que se fue y no volvió, el pastor lo buscó, el pastor lo llamó y decidió quedarse en el mundo. Ahí tiene que ir el evangelista a traerlo para que se reconcilie con Dios. Pero el llamado específico del evangelista es netamente con el inconverso. Dos, el evangelista tiene pasión por las almas. Tiene pasión por las almas. Así como el maestro tiene pasión por formar gente, el evangelista tiene pasión por salvar gente. Repito, así como el evangelista tiene pasión por
formar gente, por formar personas. Una vez me dijo a alguien, pero de confianza, mire que yo quiero ser profeta. Le pregunté cuál era su nivel de oración. Y solo se quedó riendo. Los 5 ministerios vienen dotados del don de la intercesión. O sea, es necesario que un pastor sea intercesor, porque tiene un pueblo que cuidarlo. Es necesario que un evangelista sea intercesor, porque tiene almas que salvar. Es necesario que un maestro sea intercesor, porque tiene gente que formar y que no lo tire para el monte, como decimos aquí en Honduras, sino que lo alinea la palabra, que no empiece a predicar falsa doctrina, sino que predique la palabra como está estipulada, no quitarle ni ponerle doctrina de hombres, ni irse a ningún extremo, no ser liberales ni religiosos, tener un balance. Así como el apóstol tiene pasión de abrir obras, de plantar iglesias, de formar pastores, así también lo tiene un profeta, de que la gente reciba una palabra de Dios para que permanezca. Porque lo profético viene para fundamentarlo en la casa de Dios, no solamente para que le hable bonito, no, para fundamentarlo en la casa. Y también un profeta tiene pasión por darle dirección a la gente. Dirección, porque tenemos la palabra profética más segura, pero muchas veces Dios tiene que darnos dirección para seguir adelante. 3. El mensaje del evangelista es Jesús crucificado. El mensaje del evangelista es Jesús crucificado. Cristo murió, eso significa Jesús crucificado. Cristo resucitó. Cristo viene. Jesús murió, resucitó y volverá. Y al inconverso decirle Cristo viene, póngase cuentas. Vuélvase a Dios. Los dolores de un intercesor son como los de una mujer cuando va a dar a luz, cuando tiene amor por Dios. Es que el que tiene amor por Dios va a tener amor por lo que hace. Por eso le puso un ejemplo del matrimonio. El que tiene amor por Dios, las cosas por compromiso, vuelve a hacerlo con amor, o sea, se siente la presencia. Pero un baterista todo amargado, ¿qué va a transmitir? La gente, como lo ve, pasa la gente para cantar la alabanza. Se lo actualicé porque aquello es malo, allá no es mala. Amargura. El gozo se ha transmitido. Mire que la unción aquí en el altar trae liberación, porque yo sé que muchas veces usted puede ir con problemas o cargado, y si usted se deja administrar por Dios, la misma unción trae liberación y trae fortaleza para usted y ministrará a su pueblo. Ministrará a las almas, ministrará a las personas. Que los de alabanza, el propósito de ellos sea agradar a Dios, para que Dios se agrade de ellos y ministre a su pueblo. Que ministre a su iglesia, usted es la iglesia de Dios, nosotros solo somos administradores. El mensaje del evangelista es Jesús crucificado, Hechos 10. Jesús fue crucificado para perdón de nuestros pecados. Jesús nos perdonó. Cristo trajo perdón. Cristo trajo perdón a la humanidad. Cristo trajo perdón a nuestra vida. Cristo trajo perdón y liberación. Hechos 10, verso 37. Hechos 10, 37. Vamos a leer hasta el 42. Hechos 10, 37. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, o sea, de lo pequeño a lo grande, después del bautismo que predicó Juan, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder. Escuche, Espíritu Santo y poder.
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice, escuche, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. No a todo, perdón, 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Dice el 42, y nos mandó, escuchen, que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Escuchen, ¿quién va a ser el juez? Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, un evangelista no va al mundo condenando, sino que va salvando, restaurando, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Siguiente. Se mueve la unción de sanidades y milagros. Se mueve en la unción de sanidades y milagros. Un evangelista se va a mover absolutamente en la unción de sanidad para los enfermos y la unción de los milagros para los cautivos. Eso va a escala, ya que la unción va creciendo. La fidelidad de los pocos, la unción lo va a llevar a una unción más fuerte, más poderosa. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Versículos 5 y 7. El evangelista se mueve en sanidad y se va a mover en el área de los milagros. Hechos 8, versículo 5 al 7 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Escuchen. Los endemoniados eran libres, los paralíticos se levantaron y los cojos empezaron a caminar. Eso es el mensaje evangelístico, un mensaje de sanidad, un mensaje de milagros. Si usted se quiere mover en la dimensión de sanidad y de milagros, tiene que empezar por lo poco. Nadie empezó a subir a sanar los milagros de la noche a la mañana. Pero si usted es los que lo llaman por teléfono para orar y mejor va a pagar, no espere que Dios lo va a seguir usando y levantando más fuerte. Si usted es los que cuando le piden oración le están molestando, no espere que Dios lo va a utilizar en una unción mayor. Jesús dio sus claves para moverse en la sanidad y en los milagros. Dos. La primera es la fe y la segunda es la compasión. Fe y compasión van juntas para poder orar por el enfermo y que ese enfermo sea sanado. Para poder orar por el endemoniado y que ese endemoniado sea libre. Fe y compasión. Si no tenemos compasión, porque hay gente que desarrolla fe, pero no desarrolla compasión. Y se mueven en sanidades y milagros, pero Dios quiere usarlos más. Y durante la compasión no sea limitada, mayor, entonces va a tener un tope. Fe y compasión van juntas. Siguiente. Tiene un ministerio de liberación. Tiene un ministerio de liberación. Los evangelistas se mueven en el ámbito de la liberación. En primer lugar, las personas no creyentes tienen muchas ataduras. Las personas no creyentes por lo general escuchan música y muchos de esos tipos de artistas tienen pactados sus discos. Eso trae opresión y oposición en la gente. Arrastran maldiciones generacionales. Muchos han visitado
tiene que haber liberación obligatoria. Y también mucha gente no recibe a Cristo porque necesita liberación. Y el mensaje trae rompimiento. El mensaje rompe las cadenas. La unción quebranta los yugos. Entonces, la liberación es importante en el evangelismo. Mujeres, hombres que evangelizan, váyanse preparados siempre. En el mismo espíritu y en acuerdo. Porque le van a aparecer gente que le va a pedir oración y al sentir la unción del Espíritu Santo se van a manifestar los demonios. Se van a manifestar los espíritus. Y vayan en el mismo espíritu, orados y en acuerdo, y tienen que salir. Tienen que ir. Porque ese es territorio suyo, no del diablo. El diablo ha operado ilegalmente y los derechos legales es porque el ser humano se los ha dado. Pero hay que hacer que la gente renuncie a todo pacto con las tinieblas y que sean libres. Sus hogares, sus vidas, la liberación. Siguiente. Trae reconciliación entre Dios y los hombres. Trae reconciliación entre Dios y los hombres. Si a veces es difícil las reconciliaciones entre amistades, entre personas, no hay nada más peor que ser enemigo de Dios. La Biblia dice cómo usted se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabe cuál es? Se me olvidó. El que es amigo del mundo. Esa es la manera de cómo ser enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Y qué dice? O almas adúlteras. Jesucristo en el Antiguo Testamento siempre le llamó adulterio espiritual a toda aquella persona que quiere estar con Dios. O sea, si usted está casado con Cristo y anda compitiendo con el mundo, prácticamente usted está siendo traidor, traicionero, infiel hacia su presencia. Tiene que definirse. El mundo no tiene que ser amante de nadie. Usted tiene que ser solo de Cristo. Y dice el siguiente versículo: porque el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu Santo lo cela a usted. Porque para Él, usted es propiedad de Él. Por la sangre de Cristo ya usted no es propiedad del mundo, es propiedad de Cristo. Pero, escuchen, usted tiene libertad para irse para el mundo si quiere. O sea, usted tiene libertad. Toda persona tiene libertad para irse para el mundo, pero no le conviene permanecer en Cristo. Va a fallar si va a fallar, va a cometer errores si va a cometer errores. Puede pecar si puede pecar. Pero arrepiéntase, reconcíliese con Dios y no le den espaldas a Dios para que el día de mañana Cristo no le dé la espalda a usted. Reciban nuestro corazón para que Cristo lo reciba en el cielo. Tengámoslo en el corazón para que Cristo lo tenga en el cielo, porque si no el anticristo es que va a venir a ayudarle a que se reconcilie. Se parece chiste, ¿verdad? Pero si no el anticristo va a venir, el anticristo puede tener dos facetas. Bien le va a ayudar a la iglesia que se quedó a que se reconcilie de verdad o a que se pierda por la eternidad. Porque en la época, en la temporada del anticristo, también van a haber reconcilios, pero va a ser dura la muerte. No se va a morir por una enfermedad, no se va a morir tal vez de muerte natural o como Dios elija, sino que se va a morir a tortura, guillotina, o lo que el anticristo decida, porque en las muertes que van a haber en la gran tribulación no las decide Dios, las decide el anticristo. ¿Cómo van a morir los cristianos? Lo decide el anticristo. Él va a tener potestad sobre la humanidad por 7 años. Y ahorita Cristo tiene potestad sobre nosotros. Debemos guiar por su palabra. Y nosotros debemos celebrar porque estamos reconciliados con Dios. El evangelista viaja continuamente. Quiero ser evangelista. Anote, el evangelista viaja continuamente. Su llamado está en
evangelista. Es un instrumento de Dios. Es un instrumento que Dios utiliza para sanar, para liberar. Entonces los evangelistas, al igual que el ministerio del maestro, va a viajar continuamente, porque es un ministerio al cuerpo de Cristo. Hay que ir a evangelizar, que no quieren irme a las Fuerzas Armadas y de la Guama a las Fuerzas Armadas, mira algo. ¿Cómo Dios lo va a llevar a Colombia? ¿Cómo Dios lo va a llevar a Venezuela? ¿Cómo Dios lo va a llevar a Estados Unidos? Peor, para que lo lleve a España, que queda más largo. Aleluya. Vamos a tener que ser fieles aquí cerca, sea caminando, sea en bicicleta, sea en moto, sea de jalón, sea que Dios nos dio los pasajes. Muchas veces yo fui al Rosario y los buses me dejaban, pero no creas que porque andaba visitando a la gente, porque oraba por gente. Muchas veces yo que estaba orando, el bus allá pintando y me quedaba gustando. ¿Y qué me decía la gente? Váyanse a la salida, tal vez paso los carros del pan o los carros del jugo y les piden jalón para que vaya agua. Ahí me iban a esperar los carros de la zona o de la ley, o algún panadero que estuviera ahí para pedirle jalón. Caminar de una aldea hacia otra. Pero aunque esté cansado, hay gozo cuando usted hace lo que Dios lo ha mandado a hacer. Hay paz en el corazón y júbilo en nuestro interior. El evangelista, anote, debe tener una cobertura pastoral. El evangelista debe tener una cobertura pastoral, o sea, debe tener un nido. Hay evangelistas que no tienen nido. Hasta los pájaros tienen nido. Hasta las zorras tienen sus guaridas. Los murciélagos tienen su rama o su cueva. Hay evangelistas que no tienen iglesia, no tienen pastor. Y hay que moverse por la fe, que Dios sea sanando. Donde tenemos que ir, donde hay necesidad, donde la gente necesita escuchar una palabra, mercados, hospitales, universidades, centros de estudio, parques, plazas, moles, en todo lado, con un papelito evangelístico que le da a alguien, ya lo pone a leer la palabra. En los buses, puede compartir la palabra de Dios. No le da pena predicar de Cristo en los buses. Hay gente que en su barrio no sabe que van a la iglesia. Hay gente que en su barrio no saben que son cristianos. Es como dijo Jesús. No sé, vamos a ver algo bueno, no hay. Dijo Jesús que no podemos poner una luz. Es como que usted encienda, digamos, aquí una vela y de ahí le ponga un canasto encima. No puede encender una vela usted para meterla opacada. Yo le puedo dar una asignación a un líder, le puedo decir mañana venga, traiga pintura negra y me pinta todos estos focos en color negro. No se va a ver nada. Ellos tienen luz, pero si los opacamos, ¿a quién van a alumbrar? Entonces hay cristianos que son luz, pero están encerrados. Aleluya. Yo les llamo cristianos 007, solo ellos saben, y algunos que ni saben que son cristianos todavía. Y van a la iglesia y sirven, y todavía no saben que son cristianos. ¿Está definido usted que es cristiano o no? Mira, con cara de duda. Están definidos que son cristianos. Una vez en una conferencia de liderazgo dijo un pastor, predicador, hay pastores que tienen que volver a reconciliarse con Dios. Hay pastores que tienen que aceptar a Cristo en esta noche. Hay que un llamado a un ministerio, o incluso liderazgo, o incluso el servicio a Dios. No nos quita el cristianismo.
sea, los dones Dios nos da, pero debemos definir lo que somos cristianos, que no nos dé vergüenza que nos digan Dios me bendiga en la calle, que no nos dé vergüenza que nos digan bendiciones en la calle. Pero ¿saben por qué a veces el mundo no cree? Porque va la líder, la mentora o el anciano o anciana, y con una paleta chica, bendiciones hermana, y se la tiene toda la iglesia con una paleta toda chica. Hay que ser moderados para decir dentro y fuera de la iglesia. Porque usted puede venir aquí como cristiano, por allá puede vestir como impío. No hable de religiosidad, pero algo de moderación. O sea, sea moderado en su forma de vestir. No estamos en contra de cierto tipo de vestuario, sino que su vestuario sea formal, que su vestuario sea decente dentro y fuera de la iglesia. O sea, aquí la religión no cabe. Si usted es religioso, también lo va a liberar aquí. O sea, aquí la religión no, aquí que cabe se llama Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es religioso. Pero también el Espíritu Santo quiere que lo agrademos dentro y fuera, porque el templo es usted. Aquí solo una estructura donde venimos a adorar el nombre de Dios y a escuchar sus palabras, pero el templo es usted. Usted es templo del Espíritu Santo. Debe hacer todo con decoro y moderación. Entonces, el evangelista debe tener una cobertura espiritual. Anote, se mueve bajo los dones de revelación y de poder. Se mueve bajo los dones de revelación y de poder. Yo aquí voy a quedar porque ya no tengo tiempo. Se mueve bajo los dones de revelación y de poder. Voy a seguir el otro jueves. Ya me falta poco, pero ya voy sobre tiempo. El evangelista se mueve en los dones de revelación y de poder. ¿Cuáles son los dones de revelación? ¿Se lo saben? El don de revelación que dije yo que no existía, ni el don de visión. Dones de revelación sí. Y los dones de revelación se pueden manifestar en ¿qué? En sueños, y en visiones, y en palabras. Por eso hay gente que nos dice, Señor, quiero el don de visión, pero como no está escrito en la Biblia, entonces no se da. Los dones de revelación operan por sueños, por visiones o por palabras. Entonces el evangelista se mueve en los dones de revelación. ¿Cuáles son? Ya le voy a bajar el diploma en la pared. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia es para conocer lo oculto. Hay personas que llegan en cruzadas a iglesias o a campañas o el evangelismo de casa y están enfermas y usted no sabe ni le dicen. Y muchas veces el evangelista viene y ora y le dice, el Señor te está sanando tus riñones. Ahora, le digo a esta mujer o a ese hombre que estaba mal de los riñones, no, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. Entonces le dio una palabra de ciencia y la palabra de ciencia en sí no es suficiente. Entonces viene la imposición de manos o se suelta la palabra y opera el ¿qué? El don de sanidad. Y el don de sanidad puede operar de otra manera. Usted puede analizar y decir, mire que el niño tiene fiebre, Dios no se lo reveló, pero la persona se lo dijo. Entonces usted viene, ora, las señales van a seguir a los que creen. Entonces si usted está analizando y no cree, pues no espere señales. Pero si tiene señales, vaya y lo van a seguir. Entonces ora, la fiebre se le puede sanar en el momento o progresivamente. Decíamos que había dos tipos de sanidades, instantáneas y progresivas. Eso depende del Señor, como yo quiera operar. Pero lo único que debe hacer usted es creer. Entonces, el evangelista se mueve bajo los dones de revelación y de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? ¿Cuáles son los dones de poder? ¿Cuáles son? Don de fe, don de sanidad y don de milagro.
Para moverse en sanidad tengo que tener activado el don de fe. Para moverme en el don de los milagros, tengo que tener activado el don de fe, porque las sanidades y los milagros operan bajo la fe. Bajo el don de fe desarrollado, las sanidades y los milagros pueden fluir más. Entonces, el propósito de las sanidades y los milagros son para traer un respaldo a su palabra, no al evangelista. Primeramente a su palabra y después al evangelista. ¿Por qué? Leímos Hechos capítulo 10, donde decía que Jesús anduvo haciendo sanidades, que Jesús anduvo sanando y rescatando a todos los oprimidos por el diablo. Pero al final dice, porque Dios estaba con él. Entonces, las sanidades y los milagros respaldan su palabra, que respaldan al enviado. Y usted es enviado, prepárese para que Dios lo comience a usar. Prepárese para que escuche testimonios de sanidad. Prepárese para que vea cómo los demonios quieren huir. Prepárese para que mire que las almas se empiezan a arrepentir y se empiezan a reconciliar. Primeramente con Dios y después ore para que se conecten a la iglesia. Que cambien su oración con estos siervos, cambien su oración, porque usted está orando, Señor, queremos que la gente se reconcilie contigo, queremos que la gente se arrepienta y se reconcilia. Después diga, Señor, que la gente se conecte a la casa, que la gente se meta a la casa, que la gente sea mentoreada y pastoreada en casa, porque mucha gente de corazón acepta, de corazón recibe, pero pocas veces se conecta a las iglesias. Yo he visto cuántas personas se ganan en campañas que hemos apoyado, pasan 10, 15, 20, a veces pasan bastantes. Se van evangelistas invitados y tal vez uno o dos llegan a una iglesia. La gente aceptó, pero no ha sido preparada, no ha sido enseñada para que hagan lo mismo que hicieron por ellos. Póngase de pie.